¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarles a este miércoles 19 de abril. Saludo de manera muy agradecida a Erika Quispe Carlo, presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera de Bioeconomía de la Universidad Mayor de San Andrés, SOSAINS. Por supuesto, también saludo y agradezco a Jorge Quiroga, eh, quien nos hace la invitación a participar en esta sesión, así como a Sergio Ceballos, colega, y otros colegas de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, doctor Brambila, Félix Carballo, Verónica Pérez, Felipe Becerra, Magdalena Rojas, entre muchos otros. Un saludo atento y cordial para todos. Pues sin duda que la presentación de Jorge Quiroga muestra un trabajo excelente. Esta conferencia que nos ha regalado el doctor Jorge Quiroga, denominada Bioeconomía, Cambio de Paradigma Económico, pues es muy importante, muy relevante, se agradece. Eh, en una primera etapa de la presentación del doctor Jorge, pues nos hace una revisión amplia de la construcción del concepto de bioeconomía. ¿Qué es esa bioeconomía? Inicia con las primeras reflexiones de un rumano muy distinguido, que es Nicolás Georgescu Rogen. También nos menciona con detalle las diferentes definiciones que han venido acuñando diferentes entes colectivos, como la propia Unión Europea, la OCDE, el Encuentro Global de Bioeconomía del 18, la definición del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura del 19, que define la bioeconomía como el uso intensivo de conocimiento para la producción sostenible de bienes y servicios, así como la propuesta acuñada por Jorge y Marcelo Saiduni de la visión andeamazónica, donde convergen los saberes ancestrales y los modernos, la territorialidad y la bioinformación, y que es objeto de conocimiento central de este evento académico y de investigación y difusión de la ciencia. Algo que nos ayuda a dimensionar el pensamiento y aporte de pensadores como Nicolás Georgescu Rogen es una reflexión sobre el título de una de sus obras tardías, me parece que por allá del 89, Quo Vadis Homo Sapiens Sapiens. ¿Cómo entender la expresión Quo Vadis Homo Sapiens Sapiens? Una frase en latín que pudiéramos decir como ¿a dónde vas, ser humano sabio y consciente? Esta es una expresión, una pregunta retórica para reflexionar sobre el destino de la humanidad y su futuro, donde se hace referencia a la necesidad de que la humanidad tome decisiones sabias y conscientes para enfrentar los desafíos actuales y futuros que enfrenta y enfrentará nuestro planeta. Sin duda, Roge nos invita a una reflexión sobre el rumbo que tomó y que está tomando la humanidad y sus previsibles y posibles consecuencias que nosotros tenemos que revisar en el corto, mediano y largo plazos. Recordando que Jorge Quiroga cierra su presentación con la idea no menor de que la bioeconomía andeamazónica potenciará la producción de cultivos milenarios, coadyuvando en su adaptación al cambio climático
y otros problemas. Sobre esta idea final de Jorge, abordaré un par de comentarios finales, pero antes de ello, quiero compartir con ustedes dos conjuntos de ideas previas de dos autores diferentes, pero que también son convergentes al pensamiento bioeconómico. Uno de ellos es Sterling Brackett, quien fuera consultor eh, ambiental en Newport, New Hampshire, y el otro es George Borgstrom, de la Universidad de Michigan, Universidad Estatal de Michigan, y una de sus reflexiones denominada El hombre y la naturaleza en curso de colisión. Por su parte, Sterling Brackett nos ofrece también en 1970 una reflexión muy interesante sobre la necesidad de construir oferta universitaria, oferta académica universitaria, como ya lo ha hecho el Instituto Rosario Castellanos en México, que ha creado recientemente una licenciatura en Economía del Desarrollo Sostenible, con fuertes contenidos en materia de desarrollo bioeconómico y bioeconomía circular. Brackett en los 70s nos comenta que la bioeconomía es la ciencia de la sobrevivencia. Y para ello nos da 8 principios bioeconómicos ya desde aquellos años, donde el principal objetivo el objetivo de la vida es sobrevivir. Es decir, que todo ente vivo, toda entidad biológica busca la sobrevivencia a toda costa, a todo modo. Y esto hace de las formas de vida entidades especializadas en el mejor aprovechamiento energético, en la búsqueda de mejor aprovechamiento energético, incluidos los seres humanos también. El segundo principio es que la energía es la base de la vida y el bienestar. La energía se usa, entonces, para sobrevivir. Un tercer principio, identificado en los 70s por Brackett, es que otro propósito de la vida es el máximo uso de la energía radiante, la energía luminosa. El cuarto principio es la competencia por la energía se da con y entre especies y es autorregulada. El progreso en la naturaleza es un aumento del poder de explotar o aprovechar la energía de manera eficaz. Ese es un quinto principio. El sexto principio es que todas las poblaciones biológicas, excepto las humanas, se ajustan a la disponibilidad de energía o recursos. El séptimo principio es que la cultura y la tecnología son mecanismos reguladores de la población humana. Y el octavo principio, la capacidad de carga de los recursos determina la supervivencia a largo plazo. Bueno, ya se mencionó aquí nuestro perrito de la casa. Quiere hacer presente su intervención. Y
El octavo principio, decía yo, es el de la capacidad de carga de los recursos, que determina la supervivencia a largo plazo y la máxima calidad de vida. La otra idea, también muy importante, es la de George Borgstrom, de la Universidad Estatal de Michigan. O es una reflexión que se llama El hombre y la naturaleza en curso de colisión. El hombre y la naturaleza en curso de colisión. Aquí, George Borgstrom, de la Universidad Estatal de Michigan, nos comenta que ya en aquel entonces, en Kansas State University, tenía un lema que decía gobernada por el esfuerzo de controlar la naturaleza o obedeciéndola. Esto es muy importante porque hay una especie de reescritura de la famosa tesis presentada por el filósofo Francis Bacon de que el hombre, en su propio interés, debe obedecer leyes y mandamientos de la naturaleza en lugar de someter a la naturaleza. Ya en la antigüedad, filósofos como Genofonte y Aristóteles expresaron ideas de pensamientos similares y sin embargo en forma menos articulada. Subrayaron la importancia de que el hombre debe vivir en armonía con la naturaleza en lugar de tratar de dominarla. Otros aspectos que nos ayuda a destacar George Borgstrom es ya que se avisoraba como un problema, era la inanición de oxígeno, esto derivado de los procesos de desertificación, de exterminio de bosques, de la cubierta vegetal, y que esto llevaba a una reducción de las emisiones de oxígeno. También destaca el tema del agotamiento de las aguas subterráneas, lo cual sin duda pues se constituyó en un problema serio porque se identificaba ya en aquel momento pues los graves problemas de abatimiento de los acuíferos y de los niveles freáticos de todos estos cuerpos hidrológicos e hidrográficos. También se destacaba ya desde aquel entonces los problemas sobre el ciclo del nitrógeno, dado que el nitrógeno ocupa una posición especial como uno de los principales elementos de la atmósfera, pero también como un elemento básico de la construcción de la vida, pues como el nitrógeno también presenta una situación de crisis en su uso creciente, ¿verdad? El tema de la contaminación atmosférica también fue hecho patente por Borgstrom, en donde nos hace ver pues las afectaciones que se sufrían por el uso de detergentes volátiles, materiales de limpieza, lacas para el cabello, insecticidas, y de manera muy especial sobre el caso del DDT, ¿no? Sobre el caso del DDT, Borgstrom nos ofreció ya desde los 70 datos muy importantes de cómo su uso acarrearía más problemas que beneficios. Aquí vale la pena decir que mientras que un grupo de científicos de los 70 alertaba a la humanidad y a los gobiernos de que no debería de usarse el DDT,
Por otro lado, había instituciones que daban el premio Nobel a quienes incorporaron el uso del DDT en el control de plagas agrícolas. Esto es una situación que permite conocer cómo la ciencia pues tiene puntos muy polémicos, ¿verdad? Aspectos muy complejos que definir entre el beneficio económico, la viabilidad social y la aplicación de las diferentes tecnologías y elementos tecnológicos que la ciencia va aportando. Borgström también nos hablaba de la contaminación del océano, todas las situaciones derivadas de la contaminación de los océanos y, lógicamente, el problema de la disminución de los recursos marinos. También se hacía ver en los 70s los grandes peligros que ofrecía o que representaba el uso de metales pesados, el uso del plomo, por ejemplo, la cantidad de carga de partículas de plomo en diferentes ciudades y puntos del planeta, y lo mismo los aceites minerales. Como se sabe, pues había fugas de petróleo, como la sigue habiendo todavía en alguna medida. También nos hacía notar el problema de las barreras químicas, que en muchas situaciones pues se constituyen en verdaderas catástrofes, como la que tuvimos recientemente en Estados Unidos, que fue un accidente ferrocarrilero en donde se transportaban grandes cantidades de solventes químicos muy difíciles de manejar ambientalmente y que sin duda siguen siendo grandes problemas reales para la ciencia. También nos hablaba Borgström de las dimensiones internacionales, mundiales y globales de este tipo de problemas o fenómenos medioambientales y de la calidad de la interacción tecnológica de la sociedad humana con la naturaleza. Como sabemos, pues se habla incluso del famoso punto de no retorno. Y en este punto de no retorno destacaba Borgström el tema de los vuelos transoceánicos, donde se llega a que el uso del combustible, pues es este combustible aéreo, que era mucha huella ecológica, ¿verdad? Muchos daños, así como una reflexión sobre las preguntas que se hacía Borgström y nos dejó de tarea para generaciones futuras como nosotros, y seguramente las venideras tendrán también que trabajar mucho en dar respuesta a estas preguntas. ¿En cuántos aspectos como humanidad colectiva hemos superado el punto sin retorno? Es una pregunta que sigue activa, sigue viva, sigue pendiente de respuestas. Otra pregunta es que si estamos en condiciones de reestructurar el mundo y restaurar las superficies cubiertas de plantas que hemos convertido en desiertos, que si podríamos devolver a la tierra toda la capa superior de suelo que a través de miles de años hemos destruido y gastado, que si podríamos restaurar los bosques que hemos devastado en todos los continentes, que si podemos devolver las hecatombes de agua que hemos extraído de los recursos hídricos subterráneos sin reponerlos y de esta manera ser reutilizadas para rellenar océanos.
La respuesta a estas preguntas es que todavía no, como era en aquel entonces. Esto llevó a una última reflexión a Borgström sobre las paradojas del poder. Y en esto del poder, nos hacía ver Borgström que las medicinas milagrosas, las excavadoras, ahora como las naves espaciales, se han presentado como símbolos de poder. Sin embargo, la tecnología se verá obligada paso a paso a aprender a leer que la vida constituye una fuerza de naturaleza tan potente que no puede ser encarcelada o controlada en absoluto. El hombre de tecnología, el maestro soberano de las técnicas, el gobernante del átomo, y ahora con el título honorífico de viajero espacial, es tan consciente de su poder que se ha vuelto completamente inconsciente de su impotencia, sus debilidades y su vulnerabilidad. Es hora de que descubramos y veamos con toda claridad el peligroso camino que estamos siguiendo y que sin duda podría conducirnos a una catástrofe ecológica, como lo ha señalado claramente en una publicación reciente la CEPAL sobre la condición de los ecosistemas en América Latina. Nuestros días, nos dice Borgström finalmente, están contados. Nos vemos obligados a cambiar de rumbo para establecer nuevas prioridades para el esfuerzo humano. Somos testigos de una tecnología que se desvía entre vehículos espaciales, bombas atómicas, misiles transcontinentales, computadoras cuánticas, moneda virtual. Vemos una ciencia que su especialización ha perdido de vista el porqué, el fin último de sus esfuerzos. De esta manera, quiero retomar la idea de Nicolás Georgescu-Roegen, que nos dice que la bioeconomía es el origen biológico del proceso económico y se debe destacar la existencia de la humanidad con una limitada cantidad de recursos accesibles, que están distribuidos y apropiados de manera desigual. Esto es muy importante, no ha perdido vigencia y no puede ser soslayado, debe ser claramente visible. En la segunda etapa de la presentación de Jorge Quiroga, se recorren los fundamentos bioculturales de la visión andeamazónica, labor que resulta fundamental para entender cabalmente la necesidad de incorporar a las herramientas de modelación bioeconómica nuevos grupos de variables de análisis relacionadas con las bioenergías, la biocultura, el bioterritorio y las relacionadas con la bioinformación. Con estas nuevas dimensiones de análisis, la propuesta de los modelos dinámicos en el tiempo que aportó Georgescu-Roegen abre nuevas posibilidades de análisis, modelación, interpretación de la realidad, lo que puede ayudar a incorporar a la toma de decisiones más información sistematizada y analizada. De cualquier manera, los retos de conocer, interpretar, analizar y tratar de explicar la realidad para transformarla es una tarea permanente para las diversas áreas de las sociedades, donde sin duda los representantes de las ciencias juegan un papel relevante para aconsejar a las sociedades, a los pueblos y sus diversas comunidades, para que sean estas quienes tomen las decisiones de manera informada. Por ello, nos queda pendiente
da respuestas a las preguntas que se han formulado desde los años 70 de manera explícita. Nos queda la tarea pendiente de hacer visible la participación de la sociedad, de los pueblos y de las comunidades en el uso y usufructo de los avances y propuestas de la bioeconomía, ya que es para ellos a quienes va dirigido en primera y en última instancia todo el desarrollo de la ciencia. Nos quedan pendientes los desarrollos metodológicos específicos ajustados a las diversas realidades y problemáticas concretas, con comunidades, bioculturas y territorios que buscan soluciones a los más urgentes problemas con visiones de corto, mediano y largo plazos que los emancipen, afirmen en la historia que se construye y en la que está por construirse. Es que felicitamos el trabajo de Jorge y les enviamos un atento y cordial saludo. Muchas gracias.